El presidente de la Generalitat ha estado hoy en el Ayuntamiento de Valencia, su primera visita oficial al consistorio desde que fuera nombrado jefe del Consell en el mes de julio. Rita Barberá y Alberto Fabra han mantenido una reunión de trabajo para abordar los principales temas que afectan a la ciudad. El plan Confianza, el plan del Cabanyal o la línea 2 de metro han sido algunas de las cuestiones tratadas. La primera visita de Alberto Fabra desde su nombramiento como presidente de la Generalitat al Ayuntamiento de Valencia ha estado llena de contenido, tanto en el aspecto protocolario como en el estricto trabajo. El jefe del Consell y la alcaldesa, junto con su equipo de gobierno, han repasado los principales asuntos que afectan a la ciudad y al gobierno autonómico. El repaso a las obras del Plan Confianza, la construcción de Sociópolis o el Plan del Cabanyal han sido algunos de los temas tratados en este encuentro. Por supuesto, me lleva una enorme satisfacción con la rotundidad con que el presidente ha dicho que en el tema del proyecto del Cabanyal estaremos juntos siempre y con toda la fuerza y con todo el respeto de la Generalitat a los acuerdos municipales, a la autonomía municipal. Pues hemos hecho un pequeño repaso de la situación del Plan Confianza, que anda bien, está ejecutándose a un buen ritmo y que conlleva una inversión muy importante. El hasta hace unas semanas alcalde de Castellón reconoce las dificultades que están atravesando las administraciones locales y asegura que el Consell está trabajando en un plan de pago. Se está trabajando para poder hacer un plan de pago a proveedores y también de pago a ayuntamientos para que puedan seguir ejerciendo el día a día. Pedimos paciencia y comprensión. Nuestro compromiso es, yendo de la mano con otras comunidades autónomas y necesariamente con el Gobierno de España, encontrar soluciones para poder atender cuanto antes las necesidades de proveedores y también de ayuntamientos. El presidente de la Generalitat ha estado también con los portavoces del resto de los grupos políticos de la oposición, con quienes ha comentado algunos de los aspectos de la actual coyuntura económica.